¿Te gustaría saber cómo puedes ser más creativo? Bueno, pues aquí te voy a compartir unos cuantos tips, unos tips secretos. Quédate porque ahí te van. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Aquí de vuelta Pedro Domínguez. Y la verdad es que hoy estoy con este video que ya tenía varios días queriendo hacer, en realidad muchos días, y no me había dedicado el tiempo. Pero me pareció muy importante porque te quiero compartir algo que para mí ha sido un antes y un después. Yo durante mucho tiempo creía que no era creativo. Así, tal cual. O sea, veía desde niño que tenía amigos que eran muy buenos para ciertas cosas, por ejemplo, para dibujar, para pintar, para a lo mejor hacer algo de música. Y yo sentía que a mí me gustaba. La verdad es que no es que lo hiciera como con un resultado en mente, pero en el fondo tal vez sí. Y entonces veía, bueno, ¿por qué mis dibujos no son tan originales como los de mi compañero que está aquí al lado? ¿O por qué no se me ocurren frases tan chistosas como mi otro amigo? En fin, durante mucho tiempo creía esto. Y probablemente te puede estar pasando también a ti. Y justo por eso es que quiero comenzar contándote un poco sobre mí y cómo ha sido mi relación con la creatividad, porque pues sí, como te decía, yo sentía que no era creativo, podría sentir que era pues algunas otras características, pero no creativo. O sea, sentía que no tenía esa habilidad para inventar cosas, por ejemplo, desde cero, o para crear algo totalmente nuevo, que en mi opinión fuera algo totalmente nuevo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que sí tengo esa creatividad, pero a mi manera. Y tú también tienes esa creatividad a tu manera. O sea, no es que se manifieste necesariamente en la invención pura, como lo podríamos llamar, sino en la capacidad de encontrar conexiones entre cosas que aparentemente no tienen relación. O sea, que puedes estar combinando elementos de diferentes áreas para generar algo nuevo y único. En mi mente yo creo que la idea que mejor resume lo que es la creatividad es trabajar con lo que tienes. ¿Qué tienes en las manos? Y con eso que tienes en las manos, ¿qué puedes crear? Para mí, esa es la creatividad. Y la verdad es que todo esto fue un proceso de autodescubrimiento muy emocionante, de mucha exploración, y me llevó a comprender que la creatividad está en todos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces necesitamos explorarla y también darle forma. No es que la encuentres una vez y ya, para siempre. Hay que ir trabajándola y tomando tu propio estilo. Y es precisamente eso lo que hoy quiero compartir contigo. El motivo de hacer este video es que pueda, aunque sea un poquito, inspirarte a descubrir y desarrollar tu propia creatividad única. Y es que a menudo nos limitamos a definiciones estrechas de lo que para algunas personas significa ser creativo. Pensamos que la creatividad está reservada para tal vez los artistas, los músicos, algún escritor talentoso. Pero la verdad es que la creatividad va mucho más allá de eso. Para mí se trata de encontrar tu propia voz, tu propia forma de expresión y también utilizarla para dar forma a todo esto que llamamos nuestro entorno, al mundo. Cómo podemos aportar a las personas que están a nuestro alrededor y cómo estamos dejando parte de nosotros en cada cosa que hacemos. Y es que si te fijas, nadie ha vivido la misma experiencia que tú. Nadie ha ido a la misma escuela con los mismos compañeros o leído los mismos libros o que haya tenido la misma experiencia, los mismos aprendizajes, los mismos errores también. Nadie. A lo mejor habrá personas que te han acompañado en ciertas etapas y podría parecer que vivieron las mismas experiencias. Pero aún así, nadie la ha interpretado como tú lo has hecho. Y es por eso que tú tienes esa manera única de crear. Lo que pasa es que hay que atrevernos primero a explorarlo, a encontrarlo y después a compartirlo. Así que hoy vamos a explorar juntos cómo puedes despertar esa creatividad. ¿Qué podemos hacer para encontrar inspiración en lugares inesperados? Y también que sepamos cómo empezar a aplicar esa creatividad en nuestra vida, en el día a día. El objetivo es que cuando terminemos este video sientas esa motivación y esa fuerza para abrazar tu tipo de creatividad y dejar tu huella única en el mundo. Sin más preámbulos, vamos para allá. Te quiero compartir cuáles han sido esas 5 bases de inspiración más importantes para mí en este momento de mi vida y las he encontrado por medio de libros. La verdad es que a mí
Y no te voy a decir que siempre fui un súper lector y erudito o siempre me interesó la literatura. Nada de eso. La verdad es que durante mucho tiempo de mi vida odiaba tener un libro en mis manos, mucho menos leerlo. Mucho menos si no tenía dibujitos. Entonces, cuando me di cuenta que no se trataba de enamorarte de la lectura, sino de encontrar libros de temas que te interesaban, y entonces podías ir tomando ese gusto por la lectura. El problema es que no siempre tenemos ese privilegio. Y muchas veces nos limitamos a los libros que en la escuela nos comparten, nos piden que dediquemos tiempo a leer y nos parecen a veces tan aburridos. A lo mejor serán unos clásicos y tal vez lo escribió alguien pues muy importante para su época o para el legado de la literatura. Pero eso para muchos de nosotros no lograba despertar ese interés. Entonces, lo que hoy te quiero compartir es cuáles han sido esos 5 libros, yo creo que son más, pero los 5 más importantes en este momento que a mí me han ayudado a entender que hay distintos tipos de creatividad, cómo encontré mi tipo de creatividad e igualmente importante, cómo desarrollarla y compartirla con el mundo. Algunos seguramente ya los has escuchado, a lo mejor habrá uno que otro que no, pero sea como sea, son mis recomendaciones y seguro que algo vas a encontrar que te va a servir, que va a resonar contigo y te va a acompañar en tu camino creativo. ¿Estás listo? Pues bueno, vamos para allá. Arranquemos con el libro número 1. Y este libro no estoy seguro de que esté en español. El libro original se llama The Six Types of Working Genius de Patrick Lencioni. ¿Lencioni? Bueno, se escribe Lencioni. Sería algo así como los 6 tipos de genios en el trabajo o de la manera en el que trabaja tu genio. Algo así. Six Types of Working Genius. Este libro me pareció muy interesante ya que tuvo un impacto profundo en la manera en que comprendí la creatividad y también en cómo lo estaba aplicando en el ambiente laboral, principalmente. Yo este libro lo conocí por un amigo con el que colaboré durante mucho tiempo y se me hizo bien interesante porque al mismo tiempo nos hacía un test y nos ayudaba a entender que había distintos tipos de genios laborales, específicamente 6. Y te decía que todos poseemos estos genios laborales en mayor o menor medida. Básicamente son creatividad, disciplina, imaginación, resolución de problemas, habilidad técnica y perseverancia. Entonces, si te fijas, el primero sí es creatividad, es lo que te comentaba, es el arte de que se te ocurran cosas, de que puedas crear. Pero ¿qué pasa si únicamente tienes desarrollada esta habilidad? Seguramente conoces a alguna persona o tú lo has sido en cierto momento que sí, se te ocurre hoy una idea, pero mañana ya tienes otra y pasado mañana otra y la verdad es que no las aterrizas. ¿Eso está mal? No necesariamente. Lo que pasa es que así funciona o es tu tipo de creatividad predominante. Pero donde dejamos, por ejemplo, la creatividad al momento de resolver problemas. Eso es igualmente importante. Estás trabajando, estás encontrando conexiones. Lo que pasa es que no se percibe como esa pincelada, ese trazo o esa innovación. Entonces, cuando entendemos esto, podemos encontrar caminos bien interesantes. Lo que realmente me impactó fue cómo desmitifica la idea de que la creatividad se limita a la generación de nuevas ideas. O sea, sí es, pero no se limita a eso. Y en realidad la creatividad se manifiesta de muchas formas y muy diferentes. Desde la imaginación hasta, como te decía, resolver problemas y tener cierta habilidad técnica. Todos tenemos una combinación única de estos tipos de genios. O sea, podremos tener en menor o mayor medida una pizca de estos genios, pero lo importante aquí es reconocerlos para potenciar nuestra creatividad, ya sea en nuestro día a día o incluso en nuestro trabajo. A mí me pareció muy interesante que entendiendo tu tipo de genialidad, podías armar equipos mucho más eficientes porque ya sabías, ok, en mi equipo necesito tener a alguien que sea muy creativo para rebotar un montón de ideas, pero también necesito a alguien que le dé forma a esas ideas, que tenga esa capacidad de discernimiento, es decir, que elija entre todas estas ideas cuál funciona mejor. Y después necesito a alguien que en el camino que se vayan presentando problemas los pueda resolver. Y también necesito a alguien que me ayude a llevar este proyecto hasta sus últimas consecuencias. No siempre, es más, normalmente no es la misma persona.
Y me gustó mucho porque te ayuda a entender, primero, que no está mal que no tengas todas estas características, de hecho es lo normal. Segundo, que entiendas que te puedes apoyar de otras personas que sí tienen esas características. Y en ese momento los dejas de ver como competencia y dices, es que son personas que en equipo podemos llegar más lejos. No solamente juntarnos con cualquier persona y sintiendo que en equipo podemos más, sino realmente ser más eficientes. Porque imagínate que hagas un equipo con puras personas ocurrentes. Bueno, sí, será divertido y es como nos imaginamos estas sesiones creativas en las agencias de publicidad donde están las personas lanzando avioncitos de papel o aventando una pelota. Sí puede ser, pero ¿quién los va a aterrizar? Por eso es importante tener esa noción de, ok, ¿quién les va a ir dando forma? ¿Quién va a aterrizar? ¿Quién va a llevar el proyecto? Y podemos pensarlo dependiendo de la región. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, donde vemos motivada esta situación de tener resiliencia, de adaptarnos y utilizar nuestra creatividad, pues a lo mejor con los recursos que tenemos, las capacidades, el presupuesto, todo esto, bueno, la creatividad será un elemento fundamental para poder sobrellevar los desafíos tanto económicos, pero también sociales. Y es importante que podamos identificar y cultivar nuestros genios laborales para marcar esa gran diferencia y que realmente podamos hacerlos de manera creativa. Podría ser alguna persona que trabaja en una empresa pequeña, porque siempre pensamos en las megacorporaciones o los grupos y pensamos en cuáles son las empresas creativas. A lo mejor se te ocurre Google, a lo mejor piensas en Tesla o alguna otra de estas empresas. Bueno, pero quiere decir que eso no aplica para empresas pequeñas para nada. Más bien, muchas veces incluso con las empresas más pequeñas es donde pues tenemos menos recursos, menos presupuesto y es donde a veces utilizamos otro tipo de creatividad. A lo mejor no vamos a tener acceso a los mismos recursos que grandes corporaciones, pero la creatividad y la habilidad para resolver problemas pueden ser en este momento tu mayor activo. Si lo vemos de esa manera, pues en realidad no estamos tan en desventaja. Podemos tener esos momentos de desarrollar nuestra creatividad. Y entonces, reconocer el genio de la resolución de problemas nos va a permitir encontrar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos diarios de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, si hablamos del genio de la disciplina, este nos va a ayudar a mantenernos enfocados y a perseverar en momentos difíciles. ¿Te fijas cómo cada uno de los genios es importante? Por eso pensé en compartirte este libro, porque primero, creo que cambiará la manera en que percibimos y utilizamos la creatividad y segundo, nos va a dar el paso a paso de cómo utilizarla. Qué mejor, ¿no? Bueno, vamos con el libro número 2 y aquí viene controversial desde el título. Este libro se llama Steal Like an Artist, o sea, roba como un artista, el arte del robo. Y me parece controversial porque suena como, ok, te está invitando a plagiar, a robarte las ideas de todos los demás. ¿O qué te está diciendo? De entrada, a mí me parece un título muy original porque sí es disruptivo en el hecho de, ok, te brinca y dices, de seguro me está incitando a cometer algún delito o qué onda, qué está pasando aquí. Siempre me han dicho que robar es malo. ¿Será que no es tan malo? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, déjame contarte que este libro, Roba como un artista, de Austin Kleon, es el autor. Para mí fue una revelación muy importante y de nuevo ha sido un elemento que me ha ayudado a cambiar la percepción sobre la creatividad, a dejar de pensar que hay que inventar el hilo negro, ¿no? Porque como incluso el libro abre diciendo, nada nuevo hay bajo el sol. Y ahí me di cuenta que la originalidad es un mito que todos los artistas en realidad pues estamos siguiendo. Porque sí, todos somos artistas y todos estamos robando ideas de alguien más, nos demos cuenta o no. Nos estamos inspirando en el trabajo de alguien más. Es decir, podemos decir, bueno, tal vez este artista musical creó un álbum, pero no hubiera llegado aquí. No quiere decir que realmente haya copiado las letras de otro artista o haya copiado las notas, pero tal vez el estilo y ese artista a su vez le copió a alguien más o se inspiró. De pronto la línea es muy delgada entre la inspiración y el robo. Pero aquí vamos a ser un poco más tolerantes con esa situación, porque en realidad, ¿qué significa robar en este contexto? Como yo lo entiendo, no se trata de plagiar o de copiar descaradamente, no te estoy invitando a que hagas esto, ojo, sino de tomar ideas, a lo mejor técnicas o conceptos que otros artistas están aplicando,
interiorizarlos, aplicarlos a tu estilo y transformarlos en algo nuevo y personal, que tengan tu toque, porque como te decía, nadie ha vivido las mismas experiencias de la manera en que tú las has vivido y nadie tiene tu voz. Esa voz que tú tienes, habrá personas a quienes no les guste para nada, pero las personas que resuenen con esa manera en la que tú hablas, va a hacer que te sigan a donde vayas. Entonces, esta idea de robar como un artista, para mí tuvo un impacto también muy interesante, porque sí, hace mucho tiempo me podía sentir presionado por la necesidad de ser completamente original en cada cosa que hacía. Y la verdad es que me frustraba muchísimo porque decía, bueno, a mí no se me ocurre una idea totalmente innovadora. Yo entraba a internet, veía videos en YouTube, a lo mejor en redes sociales y decía, wow, todas estas personas tan creativas, ¿de dónde sacan todas esas ideas? ¿Y por qué a mí no se me ocurren este tipo de ideas? Y la verdad es que ahora entiendo que la verdadera originalidad surge de la combinación única, por un lado, de las influencias que vas teniendo y también de las experiencias personales, porque como te decía, nadie ha vivido la misma experiencia que tú. Por lo tanto, nadie tiene la misma manera de contar las cosas como tú lo haces. Y con contar las cosas no me refiero únicamente a hablarlo, a expresarlo por medio de palabras, sino de cada cosa que vas creando. Para mí es como esa salsa secreta, o sea, esa combinación que tienes tú con toda ese cúmulo de ideas, de experiencias, de personas que conoces, de lugares que has visitado, todo esto. Si los metemos en una licuadora, ¿cómo va a ser esa salsa? Va a tener un sabor único. A algunos les podrá gustar, a algunos otros no tanto, pero es tu salsa secreta. Y a lo mejor podemos pensar de nuevo que eso es para los lugares de a lo mejor museos de arte contemporáneo en ciudades, en las principales ciudades del mundo, pero en realidad lo podemos encontrar en cualquier lugar y podemos aprovechar esta diversidad para enriquecer nuestra propia creatividad. Si no tenemos a lo mejor en este momento la posibilidad de asistir a estos lugares, no tenemos que pensar que en nuestro lugar, que podría sonar como que estamos alejados, no tenemos acceso. Es más, ahora pues con el internet definitivamente que tenemos acceso a un montón de cosas que antes no teníamos, a un montón de inspiración, de contactar con personas y de crear cosas diferentes. Podemos tomar, por ejemplo, elementos si queremos crear música. A lo mejor en tu región tienes una fuerte influencia de música folclórica y a lo mejor lo puedes mezclar con el arte popular, la literatura y meter todo eso en la licuadora y fusionarlo con tus propias experiencias y también lo sumas con tus perspectivas y de esta manera, como te decía, crear algo nuevo, algo auténtico. ¿Quiere decir que es algo que nadie más había visto? No necesariamente, pero eso es algo que solamente tú podías crear. Imagina, por ejemplo, a un artista en América Latina que se está inspirando. ¿En qué se podría inspirar? Bueno, ¿qué cosas son características de América Latina? Pensemos en colores vibrantes, en formas geométricas, en arte indígena podría ser. Y todo esto a lo mejor decide plasmarlo en figuras no necesariamente de arte autóctono, podría ser alguna pintura contemporánea, puede ser, pero esa influencia va a estar muy marcada y el hecho de que sea en cierta región de América Latina y te vayas a otra región de América Latina con otras inspiraciones, va a ser algo muy diferente. Aún si es en la misma región, va a ser algo diferente porque es otra persona. ¿Ves cómo pueden variar las ideas o la manera en la que expresamos lo que estamos haciendo? Y para mí esto queda muy claro en este libro de Roba como un artista. Yo creo que a mí me sirvió porque pues te quita ese miedo a tomar esa inspiración y a dejar de buscar ser totalmente original, porque ya te lo adelanto, no se puede. La creatividad no se trata de reinventar la rueda, porque ¿para qué? Es algo que ya existe. Más bien se trata de tomar prestado de aquellos que vinieron antes que nosotros, como se dice, pararnos en los hombros de gigantes y agregar nuestra voz única al proceso creativo. Entonces esta idea a mí me gusta mucho porque invita a abrazar nuestra herencia cultural y también utilizarla como fuente de inspiración para nuestra propia creatividad. Entonces, cuando empezamos a robar como artistas, podemos dejar que nuestra marca se plasme en el mundo y en todo lo que estamos impactando. Por eso me gusta mucho Still Like an Artist. Bueno, vamos con el libro número 3. Anything You Want, lo que sea que quieras, de Derek Sivers.
Este libro lo descubrí hace poquito, es un libro muy chiquito y me pareció muy interesante porque también encontré ciertas cosas que no, como tal, uno podría pensar, bueno, un libro de creatividad te va a ayudar a tener mejores ideas o te va a ayudar a tener un proceso creativo más eficiente y no necesariamente. A mí lo que me gustó de este libro y por lo que creo que tuvo un impacto significativo es que me ayudó a tener también una perspectiva de cómo cada uno de los pasos en nuestro camino va afectando a la manera en la que vamos creando. Y también me gustó mucho porque te pone en perspectiva cuál es el motivo real por el que estás creando. ¿Qué te está impulsando? ¿Es el simple aplauso? ¿Es el arte de expresar? ¿Es el querer sentir que estás ocupado? Todo esto puede ser algo válido si para ti es importante, pero es importante que sepas qué es eso que te está motivando. Y en este libro el autor te comparte sus experiencias por un lado como emprendedor y también fundador de varios proyectos. Uno de sus principales proyectos, o por los que arrancó, fue creando CD Baby, que si te suena o tal vez no, ha sido una de las primeras plataformas de distribución de música en línea. Básicamente hoy estamos muy acostumbrados a traer en nuestro teléfono o en nuestros dispositivos Spotify o a tener Apple Music o lo que sea que tú utilices para escuchar música, Tidal tal vez, o lo que tú prefieras. Pero durante mucho tiempo esto no fue así y Derek Sivers cuenta que él tenía su proyecto musical y entonces decía, ya empezaba el internet y él quería crear sus proyectos y quería encontrar la manera de compartirlo con el mundo. Decía, ¿cómo le puedo hacer para que la música que hoy estoy grabando aquí, otra persona en cualquier parte del mundo la pueda escuchar? Ni siquiera estaba pensando en venderla, esa no era su motivación era, hoy quiero crear algo y lo quiero compartir con el mundo. Y entonces dijo, bueno, necesito hacer algún programita, algún código. Y él no sabía ni siquiera programar. Bueno, se metió a aprender lo básico de programación, lo que necesitaba saber para crear una plataforma que le permitiera cargar sus archivos y compartirlos por medio de internet. Cuando este proyecto empezó a crecer, lo que le pasó es que otras personas le empezaron a decir, oye, eso que estás haciendo para ti, yo lo quiero para mi música. ¿Cuánto me cobras? ¿Cómo puedo hacer para vender mis proyectos por tu plataforma? Y para él es como, ok, nunca vi esto como una opción de negocio. Yo simplemente quería compartir mi proyecto. A lo mejor sí venderlo, puede ser. Pero lo estaba pensando para mí. En ningún momento pensé que se fuera a convertir en una plataforma global para compartir música. A veces la creatividad nos puede llevar a lugares a donde ni siquiera teníamos imaginado. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de tomar en cuenta nuestro tipo de creatividad. Y entonces en este libro, pues a través de anécdotas, de reflexiones, el autor nos va mostrando la importancia de tener claro cuáles son esas cosas que a nosotros nos llaman la atención, por qué queremos hacerlo. Básicamente de seguir nuestros propios impulsos, nuestros propios intereses. Te plantea este momento de cuestionarte, ok, ¿cuáles son tus propios valores? ¿Cuáles son tus pasiones al momento de crear algo? ¿Y cómo puedes hacer esto para que se convierta en algo significativo? Algo que tú puedas crear y más adelante compartir con el mundo, expresarte de esta manera. Y para mí fue una influencia muy grande porque me ayudó a tener una visión de la creatividad al recordarme que no necesariamente se trata únicamente de crear por crear. Que déjame te digo, crear por crear está bien. No tienes que esperar un resultado, simplemente crear. Esto ya es bastante estimulante, pero además te invita a ir un poquito más adelante. O sea, hacerlo desde un lugar que esté alineado con algo que realmente estés valorando y que realmente disfrutes. Porque a menudo nos dejamos llevar por algún tipo de expectativas externas, algún tipo de resultado y entonces como que a lo mejor lo podemos apegar hasta incluso a las tendencias de la moda y muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, creo que nos olvidamos de la importancia de conectar con nuestra propia voz interior.
A mí me gusta que durante este libro te va contando de varios proyectos y dice, bueno, lo estuve haciendo mientras esto tenía sentido. Ya después, que como ya no me motivaba tanto, bueno, me empecé a enfocar en otras cosas que en ese momento importaban para mí. Y creo que eso es lo más importante o el principal aprendizaje de este libro. Si pones atención, nuestro entorno está lleno de talento y de potencial creativo, pero muchas veces nos encontramos luchando contra las presiones sociales y también las cuestiones económicas y decir, bueno, es que aquí no tengo lo que necesito, pero si tuviera, podría hacer este tipo de cosas. O si tuviera estas oportunidades, entonces mi creatividad podría surgir. Y entonces te dice, bueno, ¿y qué tal si tu problema es que no tienes oportunidades? ¿Qué puedes hacer para crearte esas oportunidades? Entonces, eso yo creo que es lo que más me gustó de este libro, porque te recuerda que la verdadera realización y aquello a lo que tú podrías llamar éxito viene de seguir nuestras propias pasiones y también de aplicar lo que para nosotros es valioso, incluso si eso significa tomar un camino distinto al que hasta hoy has tomado. Y muchas veces será un camino no muy transitado, pero de que vale la pena, vale la pena. Por eso te quise recomendar este libro. Ok, vámonos con el libro número 4. Y este es El acto creativo de Rick Rubin. Este autor me gusta mucho. Creo que es una de las personas que hoy considero una de las personas más creativas. Es un productor musical que, como contexto, te cuenta que él creció en un lugar donde se expuso a a muchas influencias muy diferentes, porque él, siendo un niño judío, le tocó convivir en un barrio de Nueva York, me parece, con un barrio de personas afroamericanas. Entonces tuvo todas este tipo de influencias, por un lado del rock and roll, pero al mismo tiempo tuvo influencias del soul, y posteriormente podría ser del hip hop, todo esto, y para él fue un paso normal, pero no para todos era exactamente ese paso. Lo interesante es que él comenta que él nunca aprendió a tocar ningún instrumento musical. Sin embargo, encontró una manera para crear obras icónicas y ha trabajado con artistas que te sorprendería. Ha sido el genio detrás de álbumes muy importantes como de Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys. Por ahí fue una de las personas encargadas de mezclar géneros que hasta ese momento no se había hecho, como era el rock con el hip hop, en su momento Aerosmith con Run DMC. Entonces, este genio mezcló ciertas cosas que para él tenían sentido y después lo compartió con el mundo. La verdad es que este libro, El acto creativo, fue una revelación en cuanto a comprender la naturaleza de la creatividad, porque creo que fue ahí cuando aprendí que no se trata solamente de tener grandes ideas, sino de también tomar acción para llevar esas ideas a la realidad, porque buenas ideas, según nosotros, buenas ideas podemos tener todo el tiempo, pero ¿en qué momento las llevamos a la realidad? O cuando algo ya es suficientemente bueno y ya lo podemos compartir con el mundo. Esa pregunta es clave. Entonces, ahí nos muestra cómo el proceso creativo es una acción continua. No es como un solo acto aislado, una acción continua, un compromiso activo que tú haces con el trabajo y también con la experimentación en lugar de un solo momento de inspiración, ese momento eureka, que es como tenemos romantizada, yo creo, la creatividad. Pero si vemos que es simplemente estar ejercitando nuestro músculo creativo, como que tiene más sentido. Este enfoque, la verdad es que me ayudó a comprender esa parte de la creatividad, porque antes yo tendía a esperar que la inspiración me llegara antes de ponerme manos a la obra, y hoy entiendo que la verdadera creatividad surge de la acción constante, del compromiso diario con eso que tienes en las manos, con lo que tú estás trabajando, y también de estar abierto a experimentar y aprender en el camino. Y si hay que retomar o desviar un poco el camino, también te puedes atrever a hacerlo. Eso me pareció muy interesante porque él te cuenta que pues de nada sirve esto de tener una gran idea y ya, si no la estás compartiendo. Y de estar trabajando, porque creo que la creatividad, si lo vemos así como que es un músculo, quiere decir que es algo que vas
puliendo momento a momento y que no es que digas, yo ya llegué, ya soy creativo, ya me puedo tirar en mis laureles. No, simplemente hoy soy un poquito más creativo, hoy aprendí de este otro lugar, hoy estoy experimentando en este otro lugar y simplemente no sabes por qué, pero como que los caminos se van ahí conectando. Y es bien interesante darte cuenta que cuando se van apareciendo ciertas conexiones que antes no veías, esa es la creatividad. Y de nuevo, podemos verlo en nuestro entorno, con las barreras que podamos tener. Entonces, a mí lo que me ha gustado mucho de este libro es que te permite recordar que la creatividad es una habilidad que todos podemos cultivar, independientemente de nuestras circunstancias. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la música, imaginemos que eres un músico que sueña con grabar su primer álbum, pero se siente abrumado por las limitaciones, por un lado, financieras, técnicas, todo esto. En lugar de esperar a tener todos los recursos perfectos, puedes decidir tomar acción hoy mismo con lo que tienes en la mano. Grabar tus canciones en un estudio casero improvisado, colaborar con otros artistas locales y utilizar las redes sociales para promocionar tu música. Entonces, a través de este compromiso y de tener esa acción constante, logras lanzar tu álbum y llegar a una audiencia mucho más amplia. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de el rapero Canserbero. A lo mejor, bueno, ha sido un tema un poco polémico, pero en lo que me quiero centrar es en cómo empezó. Sus principales obras las grabó en un estudio casero. De hecho, he visto un documental donde se ve así, es un estudio muy precario. No te imaginarías que álbums como los que grabó se grabaron en ese espacio. Él se juntaba en las noches después de trabajar con sus amigos a grabar y grabar todos los días y creó obras que para muchas personas han sido muy importantes en Latinoamérica y en el mundo, al nivel de que hoy se considera uno de los exponentes más importantes de Latinoamérica. Así que, pues bueno, nos deja este ejemplo de cómo no hay que esperarse a tener la firma de la gran discográfica, el mega estudio o todo esto. ¿Qué puedes hacer hoy con lo que tienes a mano? Entonces yo te puedo decir que el acto creativo me inspiró mucho a eso, tomar acción y comprometerme con el trabajo y estar abierto a experimentar en cada momento para que podamos convertir esas ideas en acción y hacer realidad los sueños creativos que estamos sintiendo. Entonces, bueno, para terminar, vámonos con el libro número 5, Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Bueno, cuando descubrí Big Magic fue como si algo se encendiera en mi mente porque en este libro la autora comparte una comprensión sobre la creatividad y cómo podemos abrazarla en nuestras vidas. Y sé que a lo mejor suena un poco cursi o como romántico o como lo quieras ver, pero para mí fue muy importante, sobre todo porque comparte historias personales y reflexiones que la verdad te permite conectar con todo eso y que puedas ver a la creatividad como una manera, bueno, como algo completamente nuevo, que te invite a dejar de lado todos estos miedos, estas dudas y como tal abrazar la capacidad de crear con valentía y también con alegría. Una de las lecciones más poderosas es la importancia de seguir tu propio camino creativo, sin importar todas estas cosas que a lo mejor podrías tener como expectativas también. Y es que nos recuerda que la creatividad es un acto de amor propio y que debemos permitirnos explorar y experimentar sin miedo al fracaso. Yo puedo decirte que al seguir este camino he encontrado una mayor satisfacción y también mucha autenticidad en las cosas que estoy haciendo en el día a día. Te puedo decir que después de leer este libro empecé a abordar mi creatividad con una mentalidad de, curiosidad, de qué pasa si le cambio aquí en este proceso, de qué pasa si lo hago por acá y verlo como una aventura. Me gusta porque también habla de ciertas cuestiones como la intuición, que de igual forma te permite explorar esas cosas que te apasionan con valentía, con atreverte a, bueno, a lo mejor se burlan, a lo mejor me van a juzgar, pero yo lo hago. Esto es importante para mí. Porque la principal motivación es que puedas, además de expresar, inspirar a otros a que hagan lo mismo con sus propias vidas. Entonces yo diría que este libro también fue así como la cerecita para esta parte de atreverme a compartir esto que hoy estoy haciendo y que tú estás compartiendo también.
Así que te invito a que estas cosas, si algo de aquí está resonando contigo, pues también te atrevas a crear tus propias piezas. Por último, te quiero dar una serie de cosas que en mi camino han funcionado, que hoy te quiero compartir, que te pueden ayudar a que también desarrolles y compartas tu creatividad única. Bueno, básicamente son algunas sugerencias, pero a mí me han servido mucho y te las quiero compartir así tal cual. Lo primero, explora diferentes formas de expresión. O sea, no te limites a un solo medio creativo. Si tú dedicas el tiempo para experimentar, por ejemplo, con la pintura, con la escritura, con la música, pero al mismo tiempo con la fotografía o cualquier otra forma de arte que te llame la atención, dentro de ti se generará esa mezcla única de esas cosas que solo tú puedes crear. Y es que la creatividad se manifiesta de muchas maneras y muy distintas, así que no hay que tener miedo a probar con cosas nuevas. Al mismo tiempo, es importante que hagas tiempo para la creatividad, porque no siempre va a surgir en el momento perfecto. De hecho, no existe el momento perfecto, así que puedes dejar de esperarlo. Y es importante entonces que establezcas una rutina, o sea, que tengas un tiempo regular en tu agenda para dedicarte a actividades creativas. Y esto podría sonar como algo anticreativo, ¿no? Porque decir, o sea, ¿cómo voy a estructurar algo en una agenda siendo totalmente cuadrado para algo creativo? Pero si tú te das cuenta que estás definiendo estos límites y dices, en este momento solamente me voy a dedicar a crear, te vas a dar cuenta cómo todas las distracciones, las preocupaciones y otras cosas que te están limitando desaparecen. Y por esos minutos que le dediques, la creatividad estará fluyendo. Este compromiso regular vas a ver que te va a ayudar a cultivar y también a desarrollar tu creatividad a través del tiempo, paso a paso. Ahora, ¿qué hay de la inspiración? Bueno, es importante que te abras a la inspiración en tu entorno, que puedas observar a tu alrededor y encontrar esas cosas cotidianas que, si te fijas bien, tienen cosas muy llamativas, pero no siempre le ponemos atención. Desde un paseo por la naturaleza o a lo mejor esa conversación que estás teniendo con algún amigo. O sea, las ideas creativas pueden surgir en los lugares más inesperados. Por eso es importante que mantengas tus sentidos abiertos y permitirte ser sorprendido por esas cosas que vas encontrando. De vez en cuando vale la pena guardar tu teléfono o no estar viéndolo todo el tiempo. No te va a pasar nada. Mejor ábrete a las cosas que te puedan sorprender en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con el miedo a equivocarse, que es tan común? Bueno, si nosotros le perdemos poco a poco el miedo a cometer errores, te vas a dar cuenta que la creatividad implica tomar riesgos y también es estar dispuesto a cometer errores en el camino. Por eso no hay que preocuparse tanto por la perfección. Y es importante permitirte experimentar y aprender de esos errores que vas teniendo. Recuerda que incluso los errores pueden llevar a descubrimientos creativos inesperados. Entonces, si vamos aplicando estas cosas un poquito cada día, vas a ver cómo te vas atreviendo mejor, te vas conociendo mejor y puedes aportar todas esas cosas creativas a tu entorno. Lo último, te quiero compartir a que compartas tus creaciones con el mundo y que no esperes a que esas obras sean perfectas, porque la creatividad se trata de compartir y de conectar con los demás. Aunque tus creaciones puedan tener imperfecciones, es importante compartirlas de todos modos, porque si tú compartes eso que no es perfecto pero ya dice algo y mañana compartes otra cosa y pasado mañana otra, es mejor estar con la misma obra puliendo y puliendo y que nunca lo hiciste, aunque no sea perfecto. Cuando compartimos nuestras obras nos permitimos crecer y mejorar como artistas y también como personas. Así que adelante, amigos, sigamos explorando nuestra creatividad y compartamos nuestras creaciones con el mundo. Recuerda que juntos podemos inspirarnos y apoyarnos mutuamente en nuestro viaje creativo. Y no hay que esperar más para dejar tu huella única en el mundo, porque realmente lo necesitamos. Recuerda que la creatividad es un viaje sin fin, lleno de descubrimientos y crecimiento personal. Gracias a todos por acompañar en este viaje y por compartir tu tiempo. Y hablando de compartir, comparte este video si te ha gustado y nos vemos muy pronto por acá. Adiós.